Bueno, muy bien, hay que hablar del panorama internacional. Tenemos a Joseph Hague con nosotros, analista precisamente de temas internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, buenas noches. A ver, aquí, antes de empezar las elecciones y durante el proceso, dimos como una suerte de clase magistral, bueno, la dijo el invitado, por supuesto, donde queda claro que el presidente de los Estados Unidos tiene más prerrogativas para influir en el escenario internacional, la política exterior. La política local, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es de carácter genérico. ¿Va a cambiar algo en el mundo con la llegada de Trump a la Casa Blanca? Definitivamente va a cambiar algo. Ahora, ¿qué tan grande el cambio y qué es lo que esperamos? Son análisis de cada situación aparte. Pero definitivamente, analizando el mandato anterior, la primera vez, su política exterior ha dado más resultado de lo que dio la política exterior del señor Biden. No son las mismas consecuencias, tampoco las mismas condiciones, pero la manera con la cual trataba el señor Trump a los adversarios y a los aliados en el mundo era más contundente y más de política Estados Unidos primero. Él le interesa mucho el bienestar de Estados Unidos, de tener el interés de Estados Unidos primero, el mejor interés de Estados Unidos primero. Hay un general de 4 estrellas, Jen Jack King, creo que es como se llama por ahí. Sí, lo conozco muy bien, sí. Ajá. Que dice que Trump ahora se va a tener que enfrentar a la debilidad de la posición norteamericana en el escenario internacional que le deja la administración Biden, y pone entre varios ejemplos el que le parece más grave, que es que Rusia y China ahora, en vez de enemigos, sean aliados. ¿Es una exageración? No es una exageración, lo han dicho ellos mismos. Hay una alianza entre la China, Rusia, Corea del Norte, Irán. Esto no es cuestión... O sea que es Rusia, China... Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Esto no es especulación, esto es una realidad. Ahora, el hecho de que hoy declara Zelensky, el presidente de Ucrania, de que se enfrentaron la primera vez con soldados de Corea del Norte, la China que está diciendo nada acerca, porque sabemos que Corea del Norte no actúa de esta manera sin el beneplácito de la China, quiere decir que están todos de acuerdo sobre esta alianza. Irán... Aunque menor incluye a Cuba, hay soldados cubanos... Bueno, claro, a Cuba, Nicaragua, todos estos países, pero estos no influyen tanto en el gran escenario mundial. Bueno, Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Claro, claro, eso es lo que iba a decir, que ellos empieza la influencia de estos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Si estalla una tercera guerra mundial, tenemos al enemigo, como se dice, allá está, muy cerca. Entonces, el general King sí tiene toda la razón. Ahora, ¿cómo lo va a enfrentar el señor Trump? ¿Cómo enfrenta en un negocio? Quizás negociar un acuerdo entre Ucrania y Rusia para separar esta alianza china-rusa. Podría... ¿Qué le recomendaría a usted? Voy a adelantar la pregunta. ¿Para dónde? ¿Para Ucrania? Para Ucrania y Rusia es sentarlos y ver cuál es la mejor salida pacífica para que se paren las hostilidades y cómo puede salir ganando los dos, que sea Ucrania recuperando algo de su territorio o Rusia saliendo sin humillación, sin humillar a Rusia. Ahora, por ejemplo, ahora Ucrania ocupa territorio ruso, como que Rusia ocupa territorio ucraniano. Podrían intercambiar algo de esto con promesa de que la OTAN no acerca más a la frontera rusa o una promesa que no se instalen misiles balísticos en el territorio ucraniano para no hacer sentir a los rusos bajo amenaza. Es que hay muchos elementos que se pueden negociar para lograr algo. Crimea se quedó rusa. Por ahora sí. Pero más adelante, quién sabe, un territorio neutro podría ser, que los dos lo pueden usar. Hubo
una propuesta a un momento dado que sea Ucrania un territorio como Suiza. ¿Tiene la capacidad Trump de sentar en la misma mesa a Zelensky y a Putin, o eso puede hacerse sin esa foto? Sin esta foto se puede hacer, y se puede hacer con la foto de los dos si hay verdaderamente un acuerdo que satisface a los dos, si hay una oportunidad que se sientan los tres en la misma mesa. Pero si no hay algo mucho que celebrar, quizás no, pero llegan a un acuerdo de una manera u otra. Acuérdense que tenemos a la mano, como americanos, como presidente Trump, tiene a la mano muchas presiones económicas sobre Rusia que puede usar, que no la usó el señor Biden. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, Rusia sigue vendiendo petróleo. ¿A quién? A la India y a la China. Muy bien. Durante la primera época del señor Trump, cuando impuso las sanciones a Irán, amenazó al mundo entero. Todo país, toda organización multinacional que quiera hacer negocio con Irán no puede hacer negocio con Estados Unidos. Salieron todas. Ni una quedó en Irán. Ahora puede hacer lo mismo. Si las empresas chinas quieren comprarle petróleo a Rusia, no pueden hacer negocio con Estados Unidos. No hay nadie, ni la China, ni la India, ni cualquier país del mundo que no quiera hacer negocio con Estados Unidos o quiera intercambiar un negocio en Rusia con dejar un negocio de Estados Unidos. Eso no existe. Porque nadie en el mundo, ni un país, tiene el poder adquisitivo que tiene el consumidor americano o que tiene la economía americana. Con esta amenaza solamente puede congelar todo un país, que sea Irán, que sea Rusia, hasta que sea China. Si Estados Unidos, si mañana al día un presidente americano dice: nosotros vamos a cerrar nuestras fronteras por las mercancías chinas, no pueden hacer negocio las empresas, se va a la quiebra la China. Es declarar una guerra, tercera guerra mundial. Pero se van a la quiebra también un montón de empresas norteamericanas, claro, pero que fabrican en China. El efecto sobre la China es mucho mayor que el efecto sobre Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que nosotros como americanos tenemos todo el continente americano para manufactura dispuesto a trabajar con nosotros. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, todos estos países pueden hacer lo mismo que hace la China. Son muy inestables políticamente. Pero en cierto modo que China sea una dictadura le conviene a los capitalistas. Claro, una dictadura comunista al servicio de los capitalistas. Sí, pero esto es condicional. Condicional en el sentido de que siempre y cuando se alimenta la dictadura china, tenemos nosotros cierta estabilidad económica. Pero este riesgo existe lo mismo, una desestabilización en América Latina, en Brasil, que es un país grande, pero no importa qué tan se desestabiliza Brasil, es todavía para nosotros más estable que es la China, porque la China, cualquier momento, podría haber una revolución de nueva. La van a aplastar, la van todo, pero igual va a afectar al mercado. En Brasil, por ejemplo, sí, hay sindicatos que piden aumentos, que se van a huelga, claro, pero partidos políticos distintos que ejercen. En China no hay nada de eso. No hay nada de eso. Ahí el obrero es un neoesclavo. Casi es una esclavitud en la China. Pero de todos modos, si nosotros queremos ver el bienestar del occidente a largo plazo, tenemos que usar todas las herramientas que tenemos a la mano, aunque a veces nos perjudica hasta cierto punto. Porque ¿cuál es mejor? Que nos perjudica económicamente unas sanciones sobre la China o una guerra nuclear con la China. Definitivamente elegimos las sanciones económicas, porque vamos a llegar a un momento, nos vamos a enfrentar dos potencias, y la mejor manera de no enfrentar de manera militar es el confrontamiento económico. Es costoso, pero mucho menos costoso que una guerra. Pero yo creo que ellos no son ciegos, están viendo eso. Y de alguna manera están tratando de crear, por eso, bloques económicos que les permita sobrevivir, incluso crecer económicamente sin Estados Unidos. Claro. Están intentando, ¿lo lograrán? Quieren un balance entre lo que es Estados Unidos y sus aliados, los europeos en este caso, Canadá, unos países en América Latina, y lo que es el bloque de ellos. Pero toma en cuenta una cosa, que durante la última cumbre del BRICS, ni Modi
ni Xi Jinping tuvieron buenas palabras, buenos contactos o buenos intercambios con Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque ellos no quieren guerra, ni Modi quiere una guerra, ni tampoco Xi Jinping quiere una guerra, porque saben que para ellos sobrevivir en sus países con los miles de millones de personas entre China y la India, necesitan un crecimiento económico. En una guerra no hay crecimiento económico, hay un desastre económico. Por eso, abiertamente Xi Jinping le hizo unas palabras ante la prensa a Vladimir Putin, pero Modi lo dijo abiertamente, que hay que terminar con esa guerra, que esto es suficiente para la humanidad. Entonces, son aliados hasta cierto punto, pero al mismo tiempo no quieren la guerra porque saben que la guerra entre Rusia y Ucrania está perjudicando las relaciones entre ellos y la relación con las economías fuertes del mundo, que son Estados Unidos y Europa. Sobre todo Alemania, ¿no? ¿Qué va a hacer Alemania? Alemania está... Acaban de despedir al ministro de Finanzas. Mira, Alemania tiene a la mano para apoyar... De hecho, ahora no es Francia el mejor aliado de Estados Unidos en Europa, es Alemania. Y Alemania puede formar parte de un papel muy importante para la negociación entre Ucrania y Alemania, entre Ucrania y Rusia, porque Alemania a solas puede de nuevo levantar la economía rusa comprándole gas y petróleo. Solamente gas y petróleo pueden levantar la economía rusa. Entonces, este papel tiene que pensarlo Vladimir Putin. Yo voy a seguir gastando dinero, hundiéndome en Rusia. ¿Por cuánto tiempo voy a quedar así? Mientras a cambio puedo hacer un acuerdo con lo cual vuelto a levantar mi economía, vuelto a arrancar la industria rusa, Es que le falta mucho a Vladimir Putin. Toda esa guerra, todo este gasto le costó bastante dinero. Toda la producción nacional del país se está gastando en la guerra. Entonces va a llegar un momento que va a levantar la mano. Que ¿Esa Rusia... idea de que las guerras son un buen negocio es verdad? No, depende para quién. Es un buen negocio para las industrias. Por ejemplo, la industria de producción militar en Estados Unidos es un buen negocio, pero ¿para quién? Estados Unidos le dio 120, 130 mil millones de dólares a Ucrania, lo va a comprar, de la misma manera va a comprar estos 120 de la industria americana. Pero esto no es suficiente para levantar una economía de un país, porque el dólar gastado en una bomba no se recupera. No, además se destruye, es un tremendo. Entonces, ¿te atreves a predecir que va a haber una negociación en estos 4 años? Definitivamente va a haber una negociación en Rusia con Ucrania y va a haber otra negociación en el Medio Oriente. Vamos a hablar del Medio Oriente cuando regresemos de la pausa, porque Qatar ha expulsado a Hamas, es lo que tengo entendido. Dice que porque ha matado muchos americanos y no entiendo esto. Pero antes, si usted no se meta a Handyman, si no sabe, ¿no? Tiene una solución mejor que es Restoration, que le ofrece una alternativa. Ya verá. Aquí seguimos arreglando el mundo con Joseph Hague. ¿Qué fue esto de Qatar que dice ahora que va a expulsar a Hamas, que lo va a maniatar? No entendí bien. Es que Qatar es el intermediario entre Hamas y los negociadores, que sea Estados Unidos, Egipto. Y fue el banco en algún momento, ¿no? Perdón, sigue el banco de Hamas, al menos de los, ¿Y de Irán? De los funcionarios, claro. Entonces, Estados Unidos le dio muchas chances a Qatar para negociar, pero no han logrado nada. Además de tener en el territorio de Qatar al liderazgo de Hamas, Khaled Mashal está ahí todavía, Ismail Haniyeh vivía ahí, él y sus hijos. Entonces Estados Unidos le está exigiendo a Qatar que si esta gente no quieren participar en las negociaciones, no quieren liberar a los rehenes americanos y judíos e israelíes al mismo tiempo, entonces, ¿por qué no los echan de Qatar? Ahora, Qatar puede decir, bueno, yo soy un país independiente y puedo hacer lo que quiero. Sí, ustedes pueden hacer lo que quieren, pero también Estados Unidos puede salir de Qatar el día de mañana y queda Qatar
desnudo de seguridad. Porque a un momento dado, si no fuera por los americanos, Arabia Saudita y los Emiratos iban a invadir a Qatar. ¿Por qué? Porque cataríes estaban promocionando la agenda de la hermandad musulmana en la región y logramos, después de monitorear sus acciones, de ver lo que ellos financiaron por la gran parte de los sueldos de los de Hamas por años, lograron con el canal Al Jazeera de incitar al odio y a la violencia por mucho tiempo, y lo siguen haciendo. Entonces estaban ellos al borde de estar en un buen estado con el occidente, Estados Unidos incluido, pero cuando no lograron ningún acuerdo, ninguna solución para la cuestión de los rehenes en la Franja de Gaza, para que salga el liderazgo de allí y entregan sus armas, para que dejar a Gaza una zona desmilitarizada, entonces Estados Unidos ahora le está exigiendo algo a cambio. El primer requisito es, ¿por qué no echen a los líderes de Hamas de Qatar? Ahora, podrás acabar con el conflicto, pero con el antisemitismo es un poquito más complicado. Vamos a este juego de fútbol, quiero que me lo expliques, y todo lo que sucedió nada menos que en Ámsterdam. Tenemos imágenes de golpizas. Primero, ¿quiénes jugaban? ¿Quiénes eran el público? Ahí vemos, ¿no? Ok. El partido de fútbol, soccer, era entre un club de Israel que vino de visita a jugar con un club que se llama Ajax de Ámsterdam, un partido de fútbol entre los dos. Unos simpatizantes, unos aficionados. Están en el piso, que son judíos. Judíos. Los aficionados del equipo israelí volaron desde Tel Aviv para presenciar el partido en Ámsterdam. Y ahí después, aunque perdió el equipo israelí, al salir empezaron los antisemitas, que vamos a llamarlo los inmigrantes o los ciudadanos y residentes de origen árabe y musulmán, la mayoría de África del Norte, entre Marruecos, Argelia, Tunisia, estos países, empezaron a provocar y a gritarle a los simpatizantes, a los aficionados del equipo israelí, que griten a Free Palestine, a Palestina libre. Hay uno que lo obligaron, de tanto golpe lo obligaron. Claro, lo obligaron a decir y empezaron a darle los golpes. Entonces ahora todo el mundo ahí indignado, pero como yo, hay muchos analistas que no les sorprende eso. Con fronteras abiertas por decenas de años, desde los años 80, las fronteras abiertas. Bienvenidos todos los inmigrantes, bienvenido uno y bienvenido el otro. La mayoría quizás son pacifistas, pero falta una banda de 100, 200 personas que empapan y borran la buena imagen de cualquier comunidad y hacerles ver que toda la gente que son de esta raza son iguales como ellos. Esto se esperaba y lo ha dicho, no lo he dicho yo, y no lo ha dicho los políticos, no lo han dicho los políticos europeos, lo han dicho los mismos políticos árabes. El primer ministro y el viceprimer ministro y el secretario del ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos lo ha dicho en un foro mundial, que va a llegar un momento, va a haber más terrorismo, más radicalización, más islamismo en Europa, más de todo lo que hay en los países árabes. Claro, más, porque los europeos lamentablemente creen que ellos entienden la mentalidad del Islam radical, entienden la mentalidad de los terroristas más que nosotros. Y esto lo van a ver algún día y mira, no tardó mucho en llegar. Vamos a ver la reacción de Netanyahu. Adelante.
לפני 86 שנים מחר היה ליל הבדולח. הסתערות על יהודים באשר הם יהודים על אדמת אירופה. זה חזר עכשיו. אתמול ציינו את זה ברחובות אמסטרדם, זה מה שקרה. זה היה מין ליל בדולח כזה. יש רק הבדל אחד, בינתיים קמה מדינת היהודים. ואנחנו צריכים לטפל בזה. Yo lo he dicho en este programa, después del 9/11 que empezó el crecimiento del Islam radical, y lo han dicho los musulmanes de los países árabes moderados que tienen 2 gramos de cabeza, gramos de cerebro en la cabeza, lo han dicho que esta manera de recibir a la gente a ciegas en Europa y de tolerar la violencia, y aquí también, pero ahora estamos hablando de Europa, por eso incluyo Europa, esto va a llegar un momento que va a ser fuera de control. Y lo estamos viendo ahora. De hecho, lo estamos viendo hace rato, pero no lo hemos visto a gran escala como pasó anoche. Pero este problema está allí hace rato, en Francia, en Bélgica, cuando ganó Marruecos sobre Bélgica el partido de fútbol o de soccer del Mundial. Se supone que el ganador debe de festejar. No, pero los marroquíes, aún ganando a Bélgica en el partido, rompieron a medio Bruselas las tiendas, los carros, quemaron y todo eso. Ahora, vuelvo a decirlo otra vez, que si los europeos pacifistas, si los europeos ingenuos piensan que estos son incidentes aislados, yo les doy a decir la mala noticia. Desde ahora hasta que empieza antisemitismo, el próximo va a ser anticristianismo, el que sigue va a ser antioccidental en general. Y si no lo creen, que vayan a probarlo. Ahí está todo mezclado, antisemitismo, anticristianismo, antioccidentalismo, anticapitalismo. Todo, agrégale, porque hay la alianza entre la izquierda demagoga y el Islam radical, ya está vista en todo el mundo. La vimos en las calles de Nueva York, en las universidades de Los Ángeles y de Nueva York, las vimos en las calles de Detroit, la vimos en las calles de Berlín, de París, de Bruselas, de Ámsterdam. Todo eso es una alianza anticapitalista, anticristianismo, antifamilia, anti todo. Trump conversó con Netanyahu antes de ganar las elecciones, y lo que trascendió es que le dijo a Netanyahu: haz lo que tengas que hacer. Claro, eso está dicho cuando no es presidente todavía. ¿Seguirá, mantendrá esa...? No, pero la frase tuvo seguimiento. No era esta palabra: haz lo que tengas que hacer para terminar esta guerra. La frase era entera. No ¿se puede interpretar en dirección contraria como yo lo estoy haciendo? No, es que no es de dirección contraria, porque si le dice haz lo que tienes que hacer, podría hacer por 2, 3 años. No. La idea era de decirle, haga lo que tienes que hacer, y para terminar lo más rápido posible, para que termine esto ya. Porque tampoco el presidente Trump es tolerante para la guerra, tampoco tolerante para las muertes, tampoco tolerante para la gente muriendo de los 2 bandos en este caso. Cuando regresemos de la pausa, yo tengo una pregunta que a lo mejor tiene sentido, a lo mejor no, pero me parece curiosa. ¿Cuál de las 2 guerras es más fácil? Ninguna es fácil de terminar o de solucionar. Cuando regresemos, bueno, a ver, 2 preguntas capciosas. ¿Cuál guerra es más fácil de resolver? Ninguna es fácil, yo lo sé, pero digo, ¿la de Ucrania o la de Israel y Hamas? No, definitivamente la de Ucrania es más fácil de lograr que la de Israel Hamas, por la simple razón que hay en la guerra entre Israel y Hamas, o los palestinos en general, hay una ideología que está entrenada en las cabezas de los palestinos, de los musulmanes del Medio Oriente desde hace 70 años. Falsa, pero está ahí. Entonces, para cambiar esta mentalidad y lograr algo pacífico, hace falta primero imponer una decisión gradual, al mismo tiempo cambiar la mentalidad. Y este proceso llevaría fácil 20 años
para lograr lo que... Mientras, aunque hay algo de ideología del nacionalismo ruso con la historia de Ucrania, pero los nacionalistas rusos que apoyan a esta ideología nacionalista son una minoría. Entonces es más fácil lograr un acuerdo que sea pacífico como se dice, para la seguridad de los dos países y que Rusia no se sienta amenazada por la OTAN, es mucho más fácil de tener que negociar entre los israelíes y los palestinos una solución fija. Bueno, eso sería una negociación, pero voy a hacer la pregunta entonces de otra manera. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar la guerra? ¿Ucrania de ganarle a los rusos o Israel de ganarle a Hamás? No, pero así, por simple pregunta, sí. Israel a Hamás. Ahora, si vamos a agregarle elementos, si le damos todo el armamento sin restricciones a Ucrania, puede ganarle a Rusia también. Ucrania no puede tomar Rusia. No es que tomarla, no necesariamente, pero puede tener armamento, alcanzar a bombardear a Moscú, bombardear a las ciudades que están alrededor, mandar misiles balísticos, etc. Todas estas, esto podría ya hacer... ¿Eso no está ahí el peligro atómico? Claro, el peligro de que se desarrolle en arma nuclear y eso. Por eso es más fácil de que logre Israel borrar a Hamás del mapa de Gaza que Ucrania le gane a Rusia. Sin la presión internacional, ¿cuánto le tomaría a Israel? No, sin la presión internacional, sin que el Estado israelí tome en cuenta los daños colaterales de los civiles, no duraría jamás ni una semana. Lo que pasa es que Israel, nosotros, el mundo entero, cuando digo nosotros ahora, como el mundo entero, le pedimos a Israel que se comporte a la altura del mundo civilizado, pero no pedimos lo mismo al adversario de Israel como Hamás y los terroristas. Entonces, nosotros juzgamos a Israel de acuerdo a las normas internacionales, que evitar daños civiles, evitar las infraestructuras, no usar el agua y la comida como armamento, todo esto. Pero cuando atacaron los Hamás a la población israelí pacífica, sentada, dormida en sus asentamientos, nadie preguntó por qué no decimos que los palestinos tampoco, ellos usaron ninguna norma internacional para atacar fue un regreso al medioevo, fue una cosa terrible. Claro, fue una cosa de mafia, de terrorismo, no fue un ataque de un país, ni siquiera de una resistencia, que digamos. Vamos a una pausa y cuando regresemos entonces la pregunta, ¿qué le recomendaría Joseph Hage al presidente Trump para resolver, si da chance que sea uno de los conflictos? Ya volvemos. Una recomendación a Trump, somos atrevidos desde aquí, uno para la guerra de Ucrania y otra para la guerra de Israel y Hamás. Bueno, para la guerra de Ucrania usaría todo, le diría que use todo lo que es presión económica hacia Rusia, lo que puede tener y lo que puede no tener y no poder hacer en el futuro. Esto le daría resultado. La económica, porque está la economía rusa ahorcándose de a poquito, pero hay que darle más duro para que también siente Putin el levantamiento o los movimientos de los pueblos rusos también. Para el Medio Oriente es más, para mí al menos, es más fácil, porque sabemos quién es la cabeza, dónde está la cabeza del tiburón. Sentar a Irán y explicarle claramente, como se lo explicó una vez a los talibanes. Mira, vamos a tener un Medio Oriente sin la influencia de los mulas, de los clérigos de Irán. Vas a parar, Irán, desarrollo de tu programa nuclear, que se quede solamente pacífico, controlado al 100%, 1. 2, vas a cortar todo apoyo a todas tus proxies en la región. 3, si no haces 1 y 2, vamos a arruinar todas las instalaciones petroleras, todas las instalaciones de producción militar, todo lo que se llama economía de Irán que tenga trabajo con compañías y países,
vamos a sancionarlos a todos para que no hagan negocio contigo. Entonces ahí está en la mesa ofreciéndole 2 cajas de chocolates, al mismo tiempo un bastón así de ese grande que le va a dar en la cabeza. Es que no entienden de otra manera. Cuando se le amenazó al Talibán, si 1 año y medio, casi 2 años, tenemos no que salió un tiro. Dando recomendaciones la semana que viene. Feliz fin de semana. Nosotros aquí arreglando el mundo. Que nos oigan es otra cosa, ¿no? Claro. Bueno.